La idea es presentar dos aspectos. Uno, cómo surge esta conexión entre tarot y mitología, cómo se une también con la psicología junguiana y cuál es el sentido de esta asociación, ¿no? ¿Qué nos aporta, ¿no? Como tarotistas esta conexión de tarot y mitología? Y bueno, y para eso nos tenemos que ir al inicio de los inicios, como hacen en sí los mitos, ¿no? Los mitos hacen eso, los mitos van al mismo inicio de donde surge todo, y bueno, cuando surge nuestro querido tarot, el tarot surge en el Renacimiento. Y el Renacimiento justamente es un momento de resurgimiento de todo el pensamiento griego clásico. En el siglo XV hay todo un encuentro con la mitología y con la filosofía. Lo vemos, por un lado, en el arte, vemos esta pintura espectacular, maravillosa, eh, de Botticelli, El nacimiento de Venus, empieza a aparecer esta pintura que no era frecuente antes, entonces los dioses a través del arte empiezan a aparecer en todos lados, pero además algo sumamente importante, donde surge la mitología, eh, surge la filosofía helenística, hay todo un reencuentro a través de grandes sabios de Bizancio que viajan a Italia, a través de que se traducen textos, eh, toda la corriente de filosofía neoplatónica, toda la corriente del hermetismo. Entonces, todo esto va a ser un momento muy importante donde estas corrientes filosóficas van a influir en el pensamiento de esa época, y época justamente donde surge el tarot. Uno de los principales puntos del hermetismo plantea que el ser humano es un microcosmos, y como microcosmos, eh, el poder trabajar en el conocimiento de uno mismo nos lleva justamente a ir a las profundidades y conectarnos con nuestra esencia más profunda, que para ellos será la esencia divina. Entonces, para ellos era una de sus máximas era conócete a ti mismo. Y eso es lo que va a ayudar a desplegar todo el conocimiento de esa época. Bueno, ¿cómo va a ayudar la mitología en ese conocimiento de uno mismo? Y bueno, toda la multiplicidad de dioses griegos van a dar una cantidad de matices, de historias, de características que para esa mente renacentista van a ser una fuente de inspiración para ese conocimiento de uno mismo. Entonces, toda esa información que resurge va a ayudar en esa profunda búsqueda que surge en ese momento de la historia. La pintura también es hermosa, que es un fresco de Rafael, ¿no? Que acá están recibiendo a la diosa, en realidad a una humana psique que se convierte en diosa. Es espectacular. Y bueno, y vamos a ver referencias directas a figuras míticas en mazos antiguos. Por ejemplo, acá tenemos el tarot de Manteña, un tarot hermoso que se estima, ¿no? Que surge en 1465, 1470. En una de las series de este tarot directamente vemos a dioses. Por ejemplo, acá lo vemos a Mercurio, acá lo vemos a Júpiter. También otro mazo de esa época, un mazo bellísimo, el mazo Sola Busca. Hay referencias directas, totalmente directas, a, a figuras mitológicas. Esta es Helena, la famosa Helena de Troya, y acá está Palas Atenea. Entonces, ya desde los inicios, ya desde los comienzos, hay una asociación, una conexión con la mitología. Pero bueno, ¿cómo esto se va a conectar con nuestra época actual y con nuestra forma de interpretación actual? Sí o sí,
Bueno, acá yo les había dejado una definición de mitos, ¿no? Hay muchas definiciones de mitos, muchas definiciones según de los autores. Acá hay una de Aristóteles, de la poética, que se toma mito como un relato, como una narración, cuento, pero nos vamos a encontrar muchas más, pero va a ser referencia a esta pieza dramática que va a hablar de dioses, que va a hablar de héroes. Y tenemos las primeras referencias son del siglo VIII a.C. y de los poetas Homero y Hesíodo. A partir de ahí hay 1000 años de desarrollo de toda literatura clásica con muchísimos mitos y muchísimas versiones. Pero bueno, ¿cómo esto se vincula con la era actual? ¿Quién va en la era, en el siglo XX, reflotar la mitología? Y nada más y nada menos que la psicología. La psicología retoma la importancia del mito en el siglo XX. Principalmente el padre de la psicología, nuestro Sigmund Freud, gran amante de todo el mundo griego, él va a desarrollar la teoría de la estructuración subjetiva a partir del mito de Edipo. Así, mito central en la psicología, y después va a tomar otro mito que es Narciso. Ahora, ¿quién va a tomar esta primer piedra fundamental que pone Freud, pero la va a ampliar totalmente? Va a ser Carl Gustav Jung, ¿no? Que era más joven que Freud, se encuentran, trabajan juntos, es un momento donde todos están haciendo y surgiendo, pero bueno, Jung va a ir un poquito más allá y va a decir, estos mitos están buenísimos, pero en realidad toda la mitología nos va a hablar de la psique humana, toda. Y va mucho más allá, dice, realmente para poder comprender al ser humano es fundamental estudiar mitología y profundizar en ese tema. Entonces, ahí Jung nos abrió la puerta a la investigación de no solo estos mitos, que es espectacular todo lo que hizo Freud, sino ampliar mucho más todo este legado. Y para eso va a desarrollar un impresionante marco teórico que va a ser la base de toda la psicología transpersonal y para toda la interpretación del tarot desde el punto de vista psicológico, evolutivo y terapéutico. El primer concepto que él desarrolla es la hipótesis de que hay un inconsciente colectivo, o sea, además de un inconsciente personal con recuerdos y deseos y todo este tipo de cosas, hay un inconsciente común a toda la humanidad, con las memorias de toda la humanidad. En este inconsciente va a haber estructuras que él denominó arquetipos. Arquetipos es una palabra con raíz griega, ¿no? Arqué como el origen, tipo como molde, donde estas estructuras psíquicas van a tener que ver con ciertos patrones que se repiten a lo largo de la historia y en el mundo desde el inicio de los tiempos, ¿no? Va a haber un arquetipo de la madre, del padre, del héroe, del mago. Eh, y estos arquetipos nunca lo vamos a ver directos, sino lo que vamos a encontrar son representaciones. Y esas representaciones van a aparecer en la literatura, en el arte, en los mitos fundamentalmente vamos a encontrar estas representaciones arquetípicas y también en nuestras queridas imágenes del tarot. Entonces nos puso la piedra fundamental para poder trabajar y para poder interpretar. Bueno, ¿quiénes tomaron estos elementos a partir de los años 70 para poder aportar otra mirada al tarot? El tarot tenía una mirada de las escuelas tradicionales, súper interesante, pero empezó a surgir en los años 70 una articulación de tarot, mitología y psicología junguiana. Un autor que todavía vive actualmente, excelente, es Paul Cusson. En 1971 publica el tarot, sería The Devil's Pictures en inglés, Picture Book, donde asocia cada arcano con un mito, ¿no? Y además más asociaciones. O sea, ya desde 1971 hay un autor que empieza a hacer esta asociación. En 1979 tenemos a uno de los referentes más importantes de la mitología contemporánea, Joseph Campbell. ¿Sí? Joseph Campbell se interesó por el tarot, y con otro autor también muy interesante, pero que no ha sido tan difundido, Richard Robert,
escribe este libro que se llama Tarot Revelations, ¿no? Que se consigue solo, tal vez buscando en internet, no hubo edición en español, donde hay asociación de tarot y mitología, espectacular. Y donde también plantaron esta forma de interpretación de tarot evolutivo, tarot terapéutico, tarot psicológico. Tenemos que sí o sí mencionar, la mencionó Gache recién a Sally Nichols con Jung y el Tarot, donde toma como base de interpretación el modelo de la teoría junguiana y donde también hay asociaciones con, en cada arcano, tomando la técnica de amplificación de Jung, asociaciones con mitos, con arte, con literatura. Entonces hay ahí una articulación directa. Pero hay un autor acá que quiero destacar, que es Enrique Eskenazi, que falleció hace unos años, un autor argentino, filósofo, y que para los 70 se fue a vivir a España y se radicó allá. Eskenazi escribe este libro hermoso en el 78, la primera edición de Jung y el Tarot de Sally Nichols es de 1980. Bueno, Eskenazi va a ser toda una asociación en su libro con filosofía, psicología junguiana y también con mitos. Luego vamos a volver a Eskenazi. Bueno, otra autora clásica que articuló mitos, psicología junguiana y tarot, Rachel Pollack, una total referente. Otra también actual, una referente fundamental actual del mito es Mary Greer. Ella dice, ¿no? Ella había estudiado literatura inglesa y dice, cuando le llegó por primera vez un mazo, directamente vio el modelo teórico de Jung, el viaje del héroe de Joseph Campbell, hizo esa asociación directamente. Volviendo a Eskenazi va a ir un poquito, va a plantear otra cosa, es decir, no es que se puede asociar un arcano con un mito, sino que va a plantear que hay un nivel de interpretación mítica. Es decir, hay un nivel práctico concreto, que son como las lecturas que conocemos de Tarot. Por ejemplo, alguien puede ir con un problema afectivo de amor y decir, ¿encontraré pareja, sí o no? ¿No? Una típica pregunta de consulta. Un nivel psíquico va a apuntar de decir qué le pasa al consultante, cuáles son sus deseos, cuáles son sus bloqueos, cuáles son sus miedos, por qué encuentra a alguien, por qué no. Bueno, eso es lo que sería la base de todo el enfoque de tarot psicológico. Es que Nace va a plantear que hay un nivel simbólico, poético y mítico, donde lo que se va a ir en realidad a buscar va a ser la cuestión integral del sentido de la vida del consultante, nada más y nada menos. Y las distintas situaciones y transformaciones que necesita atravesar el consultante para poder llegar a su centro de su personalidad, al sí mismo, lo que Jung planteaba el sí mismo, nuestro centro de nuestro ser. Y para trabajar en ese plano, dice Serra, se narran historias, se presentan símbolos y se penetra en la dimensión atemporal del mito y la leyenda. Es decir, uno en ese momento le narra una historia al consultante. Y lo maravilloso, los que trabajamos de este lugar, es que los consultantes se identifican. Acá, por ejemplo, le podemos contar el mito de Psique y Eros, y más de una vez un consultante me dijo, yo estoy en esa carta, yo estoy en ese punto. Y eso ayuda a reconfigurar muchísimos sentidos en la interpretación, muchísimos. Bueno, uno de los mazos emblemáticos, que es el primer mazo, hasta donde yo sé que todo el mazo hace referencia a mitos, y en este caso mitos griegos, es el Tarot Mítico, la primera edición desde 1986, las autoras Liz Green y Juliet Charmanburg, astrólogas con orientación junguiana, referentes mundiales totales, y la primera ilustración de Tricia Newell, que es un trabajo espectacular. Los 22 arcanos mayores, cada arcano se relaciona con un mito griego, pero esto, por ejemplo, estas asociaciones ya las había hecho Paul Cusson, ellas la desarrollan, la amplían un poco más, pero esto es totalmente de ellas. Por ejemplo, cada palo lo asocia con un mito en sí mismo. Del 1 al 10 es un mito. Entonces, realmente es maravilloso porque cada palo, bastos, copas, espadas y pentáculos, es un viaje en sí mismo cada palo. Y después, las figuras
van a ser distintos personajes, distintos héroes, distintos reinas, reyes. Entonces tiene una riqueza espectacular y maravillosa este mazo. Si bien han surgido mazos nuevos, muy bonitos todos, este es totalmente pionero en este enfoque. Bueno, sí o sí es importante mencionar este autor, Robert Wang, con su Jungian Tarot, ¿no? Porque él también en su libro hace una asociación con psicología junguiana y mitología. Esto es ya, estamos hablando en el 2000, ya hay 30 años de desarrollo en este tema. Pero bueno, este es otro autor realmente que quería mencionar porque hizo algo nuevo a los anteriores. Este es un libro que la primera edición en inglés estuvo en el año 2000. Es Jajo Banzhaf, un autor que también lamentablemente falleció hace unos años, con el tarot y el viaje del héroe. ¿Qué va a hacer Jajo Banzhaf de diferente a los otros autores? Él va a plantear en realidad los 22 arcanos como un mito en sí mismo, los relaciona directamente con el mito del héroe de Joseph Campbell. Va a tomar el monomito, así como lo plantea Joseph Campbell en El héroe de las mil caras, y él lo va a llevar eso a los 22 arcanos del tarot, acá trabajo con el White, donde va a dar lo que nosotros veíamos como el viaje del loco en muchos libros, lo vamos a tener directamente en la estructura del viaje del héroe. Y nos va a ampliar un montón de riqueza de interpretación. Y nos va a plantear una dimensión importantísima que es, volviendo a lo que charlábamos al principio del tarot como conocimiento de sí mismo, como la posibilidad de transformación, en este viaje donde hay un trabajo de la conciencia, ¿no? Que son los primeros arcanos, ¿no? Y un trabajo con el inconsciente, que son los arcanos acá de la profundidad, nos va a abrir una dimensión más de interpretación. ¿Qué tiene que ver el tema de la catábasis? Catábasis tiene que ver con el descenso en las profundidades. Muchos personajes mitológicos tuvieron que descender al inframundo, al mundo de las profundidades para transformarse. Muchísimos. Y esta estructura, viéndolo así, la tenemos en el tarot. Lo tenemos en el loco que inicia su viaje así, desde autoconocimiento. Tenemos el momento del ermitaño donde hace una vuelta, no para mirar dentro de sí mismo y para buscarse a sí mismo, y tenemos la catábasis, sacan la carta de la muerte, el descenso a las profundidades, el momento de transformación, para luego adquirir una nueva conciencia, una nueva integración en el sol. Acá también vamos a asociar nuevamente con Jung. Jung en su texto El libro rojo, que en realidad es un proceso personal, él no es un texto teórico, es un libro que muestra su propio viaje personal. Él dice que ahí realiza una confrontación con su inconsciente y que a partir de ahí fue totalmente transformado. Lo que le pasó ahí, de ahí salió el material para toda su obra posterior. Y este momento de gran confrontación con el inconsciente nosotros lo podemos ver en este proceso. Lo vemos, por ejemplo, acá en el Rider, por ejemplo, tenemos un momento de descenso, entrada al inframundo en estas dos torres de la Carta de la Muerte, y tenemos el momento de salida en estas dos torres posteriores. Y bueno, en el tarot mítico tenemos todos estos personajes que tienen que ver, que hacen sus procesos de descenso. En el mito de Demeter Perséfone, Perséfone descendiendo al inframundo, que es el mundo del Hades, y nuestra querida figura de Hermes, que es el que va a poder transitar todos los planos. Y tal vez va a tener que ver con nuestra figura como tarotistas, que podemos ir a las profundidades, traer información y ponerlas en palabras en la consulta. También la diosa Hécate, como esta intuición, esta sabiduría, ¿no? Acá está nuestro querido personaje Hermes, que para mí está muy ligado con esta práctica, el poder poner palabras a estas imágenes, poner palabras, poder ir a esos significados profundos y traducirlo, y poder comunicarnos con el otro, ¿no? Acá están estas vasijas hermosas, nuestro Dios viajero. Hoy está muy presente acá Hermes, nos quiere acompañar, ahí ya lo mencionó Gache antes. Y acá lo tenemos trayendo a Perséfone, ¿no? De esta diosa que desciende y que retorna, ¿no? Y bueno,
Y acá tenemos a esta otra figura, esta que hemos mencionado. Nosotros hablamos de Delfos, del oráculo de Delfos de los antiguos griegos, que tenía en su entrada la frase "conócete a ti mismo". Bueno, ¿no? Acá lo tenemos precioso en el tarot mítico, que tiene que ver con esa toma de conciencia, ¿no? En este oráculo, ¿no? Había como una pitonisa que daba todos estos mensajes. ¿Y para qué era? Justamente para conocernos a nosotros mismos, para traer una nueva conciencia. Y bueno, retomando ahí como para cerrar, para articular, eh, con Jung, que lo hemos mencionado, ¿no? Jung en el libro rojo, él plantea que en el proceso él se va a encontrar, además, se encontró con algo que para él fue muy conmocionante, que fue el espíritu de la profundidad. Entonces él dice, ¿no? Eh, He aprendido que además del espíritu de este tiempo, aún está en obra otro espíritu, a saber, aquel que domina la profundidad de todo lo presente. Para mí, con esta frase espectacular, eh, el viaje del tarot y el mito y la interpretación mítica nos conectan con ese espíritu de la profundidad, ¿no? Como nos pueden dar una información muy práctica, muy mundana, también nos puede llevar a encontrarnos con este espíritu de la profundidad, y que nos ayuda en nuestro viaje de transformación y de conocimiento de nosotros mismos.